yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La gente está llamando, hay 2 muertos en las calles. La calle está cubierta de sangre, estamos oyendo disparos, algunos golpean aquí cerca de los edificios. Radio Moscú comienza su diario programa para Chile. ¿Han escuchado ustedes? A Volodya Teitelboy. Vamos a hablar de Radio Escucha Chile, esa emisora que transmitía desde Moscú y que volvía nervioso a Pinochet, a los militares chilenos y a la dictadura en general. Es una historia que se ha conocido bastante, se ha escrito libros, alguna gente ha subido a YouTube sus testimonios y sin embargo no se habla de la información que provenía de Buenos Aires, que elaboraban un grupo de periodistas comunistas y solidarios que enviaban vía de la agencia TASS la información que iba a ser utilizada posteriormente por los periodistas de Radio Chile. Al gran Isidoro de Buenos Aires, salud. Sean eternos los laureles que supiste conseguir. Querido y recordado amigo, colega, compañero, te recuerdo con especial afecto en este día que te pones más grande, si cabe. Cuando me ocurrió el mismo accidente calendario hace 3 años, mi hermano me advirtió: no te dejes impresionar por la cifra. 80 es no más que eso, una cifra, como 45, 65 o 75. Tú le pones adentro lo que quieres. Este consejo filosófico me dio una gran tranquilidad de espíritu, aunque a fin de cuentas, diga yo, no es exactamente lo mismo cumplir 80 que 45, digamos por caso. Isidoro, tenemos los chilenos una enorme deuda contigo por tu actitud solidaria y por tu trabajo eficiente en los años de las dictaduras, las de acá y las de allá. Sin el respaldo tuyo y el de otros queridos camaradas argentinos, no habríamos podido nunca cumplir el gran trabajo periodístico de Escucha Chile, en su aspecto más imposible, informar a los chilenos desde 15.000 kilómetros de distancia sobre lo que realmente estaba ocurriendo en Chile. Parece que esa deuda no se salda con un simple gracias. Por eso, te digo en este día que te recordaremos y recordaremos siempre tu enorme fraternidad, también tu capacidad de examinar las verdades más duras, cuando el tiempo del futuro luminoso de la humanidad y de las alegres certezas se convirtió en el tiempo de la incertidumbre. Un gran abrazo, nuestro cariño a tu indestructible Juana y a todos los amigos y amigas reunidos allí, y un poco de lectura nostálgica sobre esos personajes que he llamado los tenaces, calificación que también te corresponde sin lugar a dudas. José Miguel Varas. La historia que quiero contarles comienza en realidad con un telegrama que envía desde la agencia TASS, de la cual yo era corresponsal, el secretario de redacción Mikhail Artushenko. Él me dice brevemente lo siguiente: preste desde ahora atención a los sucesos de Chile. Es que había ocurrido el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y ese telegrama llegó prácticamente 2 días después. En el camino me llamó por teléfono desde Roma el que era corresponsal del Unità en Italia y me pidió información sobre el golpe. Yo casualmente había estado por la mañana buscando información en diversos sectores diplomáticos, en las Fuerzas Armadas, y había traído un panorama realmente tétrico. Linchamientos, fusilamientos, etcétera, de radios captadas por las Fuerzas Armadas, del Ejército especialmente, del otro lado de los Andes. Yo le transmití esa información y me dijo: muchas gracias, esto es para los partidos comunistas de Italia
de Francia y España, los que posteriormente darían a conocer la famosa declaración de los partidos eurocomunistas. Poco a poco empezamos a ver qué hacíamos. En Maipú y Corrientes había desde hace tiempo un kiosco que traía los diarios de Chile, en general con unos días de atraso. Empezamos a comprar todos los diarios de Chile, todas las revistas de Chile, para ir configurando información, centrando en la represión, derechos humanos, luchas, reivindicaciones, etc. Así, por ejemplo, parece una anécdota, uno de los partícipes de este grupo, que habíamos decidido entre todos, ya hacía tiempo, que todas las asignaciones que se recibían de las centrales iban a un pozo general, que ahí se repartía de acuerdo a las necesidades, siempre dentro de un criterio profesional, digamos, de lo que se ganaba en un diario, y había un excedente que permitía tener personal mayor al que estaba autorizado. Por ejemplo, yo tenía 2 periodistas más para la TAS, y había un contador, o mejor dicho, alguien que llevaba las cuentas, un cadete que llevaba las informaciones, los cables a la Transradio o a otra agencia de transmisión para que lleguen a las centrales. Hacíamos turnos, y en uno de esos turnos, los primeros días del golpe, uno de los periodistas de ahí, Carlitos Agosti, lee en carta de lectores que había sido detenido Corbalán en Chile. No se sabía entonces, fuera de Chile, que había sido detenido Corbalán. Y esa fue una primicia, leída precisamente en carta de lectores, digamos, en un lugar marginal, pero que había salido en el Mercurio de Chile. Esos días, porque fueron días muy intensos, el Partido Comunista Chileno me conectó. Nos encontramos en una confitería de Córdoba de Carlos Pellegrini y comenzó a darme información que venía de Chile. A los pocos encuentros llegamos a la conclusión de que bueno sería incorporar algún chileno especializado, que conociera el sentido de ciertas declaraciones, el sentido de ciertas actitudes políticas, religiosas, etcétera, que sería mejor para la difusión en el extranjero. Así quedamos, y se incorporó entonces el periodista chileno José Maldasky, que en realidad estaba en Buenos Aires, que venía desde Europa y que está por ingresar clandestinamente a Chile. Maldasky trajo su familia, nosotros acordamos en este presupuesto que teníamos entre todos, que le pagábamos el sueldo, el alquiler de un pequeño departamento, y él se encargó por un tiempo de la información chilena. Ahora, el tema era cómo llegaba a Radio Escucha Chile. Todos estábamos en los primeros comienzos. Bueno, al principio fue difícil que la TAS le cediera el total de la información que nosotros enviábamos a la radio chilena. Pero en el año 75, el Partido Comunista Argentino envió un representante suyo para una emisora de noticias argentinas, que fue Arturo Loza. Y entonces la TAS le enviaba toda la información a Arturo Loza, y Arturo Loza, cuando iba a la radio todos los días, le daba el material a Radio Escucha Chile. Esto se fue perfeccionando con el tiempo. Desde el año 1977 la agencia tenía ya teletipos. Por lo tanto, toda la información de teletipos llegaba a la casa del corresponsal argentino que estaba en Moscú. Primero era Arturo Loza, después fue Rodolfo Nada, después Andrés López. Todos ellos aconsejados por la agencia, por la corresponsalía, de que fueran los designados por el Partido Comunista para ese cargo. En una ocasión le pregunté a José Miguel Varas, que era el director de Radio Escucha Chile, cuál era la cantidad de información que utilizaban, que se mandaba en Buenos Aires. Y me respondió que el 70% del total de las emisiones de la radio provenían de informaciones enviadas desde la corresponsalía esta en Buenos Aires. Bueno, con el tiempo hubo algunos cambios.
yo quisiera destacar que a Maldaski lo reemplazó, enviado por el Partido Comunista Chileno a cumplir igual cometido, el periodista Enrique Martínez Araya. Enrique Martínez Araya estuvo alrededor de 2 años y luego lo reemplazó el periodista Hernán Miranda, un poeta conocido en Chile que estuvo un poquito de tiempo más. Y poco a poco algunos argentinos se fueron especializando en Chile, especialmente la periodista Josefa Suárez, Marina Gilbert, Carlos Agosti. Ellos diariamente se encargaban básicamente en varios turnos de leer metódicamente los diarios, y ya para ese entonces se llegaban emisarios a Buenos Aires que pasaban y dejaban correspondencia, es decir, análisis, información, denuncias sobre detenciones ilegales, etc. Que, como dijo en un momento la periodista chilena Mónica González, de la corresponsalía de Buenos Aires, salvó la vida de muchos compañeros chilenos. Esta información que venía desde Chile era muy interesante, porque venía del interior, de fábrica, de cosas que no salía en ningún diario, ninguna agencia noticiosa podía registrar. Y era la sal de la información que le podíamos dar a Moscú, es decir, a la radio Escucha Chile. Ese material que la TAS no utilizaba, no le interesaba para su servicio diario, esas minucias de la política chilena que Radio Escucha Chile sí transmitía. Yo quiero contar alguna cosa marginal, pequeña, pero de gran utilidad. Cuando Corvalán se sabía que iba a ser intercambiado en Suiza por un disidente soviético, Boskowski, se desconocía el momento en que se iba a hacer el cambio. Yo recibí la información de un miembro de la embajada soviética en forma enigmática: esté atento a ver qué pasa en los cielos argentinos. Entonces yo dije, bueno, acá viene Corvalán. Entonces lo vi al corresponsal del diario italiano Corriere della Sera, Gian Giacomo Foa, que algunos días antes me estaba merodeando, preguntándome, ¿qué sabes vos? ¿Qué día puede ser? Y dije, mira, te doy un pálpito, creo que viene en el vuelo tal que está saliendo dentro de un rato de Santiago. Me hizo caso, agarró un bolso, lo llenó de ropa, juntó dinero y se subió al avión. Lo encontró a Corvalán, le hizo un reportaje antes de que el avión aterrizara en Suiza, y ya la agencia ANSA estaba transmitiendo las palabras de Corvalán. Este es un logro interesante, digamos, de conexiones que teníamos con otros periodistas, y que a su vez recibíamos informaciones que podíamos utilizar para la agencia. Llegaron a partir del año 1986 corresponsales soviéticos, y ellos se sentían incómodos con la presencia de periodistas de otras agencias. Así que decidimos alquilar un departamento en Corrientes y Esmeralda a nuestro cargo, pusimos un telex, y ellos continuaron trabajando para Radio Escucha Chile desde ese reducto, bajo mi dirección, por supuesto. Ellos transmitían por el telex a la oficina en la calle Córdoba 65211, y ahí transmitíamos a Moscú. Después que se derrumbó la Unión Soviética y Radio Escucha Chile siguió por un tiempo más, la agencita, llamémoslo así, de la calle Corrientes 785, tercer piso, siguió funcionando vía telex, es decir, llamaban de Moscú a una hora determinada y se mandaba el material picado a la banda con toda la información para
para la Radio Escucha Chile, y cada uno de los corresponsales de sus agencias hacían lo mismo con sus centrales. Todo esto terminó cerca de finales de 1991, cuando ya la situación en Chile se había modificado, se había hecho el plebiscito, se habían hecho las primeras elecciones, y la radio ya dejó de tener el mismo sentido. Misión cumplida. Así finaliza Escucha Chile. Nacimos en septiembre de 1973. Primero, Escucha Chile. Luego, Radio Magallanes. Triunfantes las fuerzas democráticas de Chile en las elecciones del 14 de diciembre pasado, dispuesta la transmisión del mando para el 11 de marzo próximo, con fecha, por lo tanto, el inicio de la transición a la democracia, nosotros consideramos nuestra misión cumplida. Hoy, 31 de enero de 1990, último programa de Escucha Chile. El balance que nosotros hacemos de esto demostraba que los periodistas pueden hacer militancia con su propia profesión en favor de una gran causa.